La Hache, Hacienda San Cristóbal de las Palmas, se levantaba como una fortaleza de piedra volcánica en las tierras calientes de Cuautla, Morelos, rodeada de cañaverales que se mecían bajo el viento ardiente del trópico mexicano. Era el año 1745, y don Facundo de Salcedo y Orozco reinaba sobre aquellas tierras con mano de hierro, un hombre corpulento de 56 años, cuyo rostro curtido por décadas de sol implacable reflejaba la crueldad de quien había construido su imperio sobre el sufrimiento ajeno. Sus ojos grises tenían esa frialdad particular de quienes han aprendido a ver a otros seres humanos como números en un libro de cuentas, como herramientas que podían ser reemplazadas cuando se rompían o se volvían inútiles. La hacienda prosperaba gracias al trabajo de más de 100 esclavos africanos que molían la caña, hervían el guarapo y producían el azúcar, que llenaba las arcas del hacendado. Hombres y mujeres encadenados no solo por grilletes de hierro, sino por un sistema que los consideraba menos que bestias de carga. El trapiche funcionaba día y noche durante la temporada de cosecha, sus calderas ardiendo con un calor infernal que convertía el trabajo en una forma de tortura lenta. El olor dulzón del guarapo hirviendo se mezclaba con el hedor del sudor y la sangre de cuerpos exhaustos que trabajaban hasta el colapso. Don Facundo había heredado la hacienda de su padre, quien a su vez la había recibido de su abuelo. 3 generaciones de Salcedo que habían construido su fortuna sobre la carne y los huesos de africanos arrancados de sus tierras natales. Entre esos muros de la casa principal, una estructura masiva de 2 pisos con balcones de hierro forjado y patios interiores sombreados por bugambillas moradas y rojas. Vivía también el secreto más vergonzoso de don Facundo, su hija Inés, una joven de 24 años, cuyo cuerpo había dejado de crecer cuando apenas alcanzaba la altura de una niña de 8. Medía poco más de 1 metro de estatura, con extremidades proporcionalmente cortas y un rostro que, aunque hermoso, según los cánones de la época, con grandes ojos castaños, nariz delicada y labios bien formados, estaba enmarcado por una condición que la sociedad colonial consideraba una maldición divina, un castigo de Dios por algún pecado oculto de la familia. Había sido confinada a las habitaciones del segundo piso desde que cumplió 12 años, cuando don Facundo comprendió que ningún español de alcurnia aceptaría desposarla, y que su presencia en las reuniones sociales de Cuernavaca o Ciudad de México solo provocaba murmullos crueles y miradas de lástima mezclada con repulsion. Recordaba perfectamente el día en que su padre tomó esa decisión. Habían asistido a una fiesta en casa del gobernador de Morelos y cuando Inés entró al salón, el silencio había caído como una losa. Las mujeres habían cuchicheado tras sus abanicos de seda pintados. Los hombres habían desviado la mirada con incomodidad, y un niño de familia noble había señalado con el dedo y preguntado en voz alta: ¿por qué esa señora es tan pequeña? Es un duende. La humillación en el rostro de su padre había sido más dolorosa que las risas mal disimuladas de los presentes. Esa noche, de regreso a la hacienda, don Facundo había ordenado que prepararan una habitación permanente para Inés en el segundo piso y le había dicho con voz fría: no volverás a avergonzarme en público. La muchacha pasaba sus días en una habitación amplia, pero sofocante, con ventanas que daban al patio interior, donde podía observar la vida de la hacienda sin ser parte de ella. Las paredes estaban decoradas con tapices que su madre había bordado antes de morir cuando Inés tenía apenas 5 años, víctima de las fiebres que asolaban regularmente la región. Había una imagen de la Virgen de Guadalupe en un nicho con velas siempre encendidas, un crucifijo de madera oscura sobre la cabecera de su cama con dosel y muebles elaborados que habrían sido apropiados para una señorita de alcurnia si no fuera por el hecho de que todo había sido modificado para su tamaño. Sillas con escalones incorporados, mesas más bajas, una cama especialmente construida. Cada mueble era un recordatorio de su diferencia. Tenía una pequeña biblioteca
con libros que su padre le había permitido tener, más por mantenerla ocupada que por verdadero interés en su educación. Novelas de caballerías que hablaban de héroes imposibles, vidas de santos que predicaban resignación ante el sufrimiento, algunos tratados de historias sobre la conquista de México y la grandeza del Imperio Español y filosofía escolástica que probablemente don Facundo nunca había leído. Había devorado cada palabra de esos libros docenas de veces, memorizando pasajes completos, usando las historias como ventanas a un mundo que le estaba prohibido. Había aprendido latín por su cuenta estudiando los textos religiosos. Había desarrollado opiniones sofisticadas sobre teología y filosofía, que nunca podría expresar en público y había cultivado una imaginación rica que le permitía escapar de su prisión física, aunque fuera solo en su mente, atendida únicamente por dos esclavas, mulatas llamadas Clemencia y Fortunata, que le llevaban comida 3 veces al día y le ayudaban a vestirse y bañarse. Había desarrollado una inteligencia aguda y una capacidad de observación extraordinaria durante sus años de aislamiento. Clemencia era una mujer de 40 años, hija de esclavo africano y madre indígena purépecha, que había sido vendida a don Facundo cuando tenía 15 años después de que su primer amo cayera en bancarrota. Había perdido 2 hijos en la infancia, ambos vendidos a otras haciendas, cuando tenían apenas 5 cou y 7 años arrancados de sus brazos mientras gritaban por su madre. Esa pérdida había dejado en ella una tristeza profunda que nunca la abandonaba, visible en sus ojos, incluso cuando sonreía. Fortunata era más joven, apenas 30, con un rostro que habría sido hermoso si no fuera por la cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde la oreja hasta la comisura de los labios, un recuerdo permanente de un castigo recibido años atrás por supuestamente robar comida que en realidad estaba llevando a su madre enferma. El capataz que la había marcado con su cuchillo había disfrutado cada segundo, diciéndole que ahora nadie la querría. Nunca. Desde su ventana, Inés había aprendido los nombres de todos los esclavos, observando cómo se llamaban unos a otros, sus jerarquías informales, quien tenía influencia entre ellos y Ventana se grababa en su memoria como una herida personal, acumulándose durante 12 años hasta que su corazón estaba lleno de un dolor vicario que no tenía forma de expresar. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias como esta. Entre todos los esclavos uno había capturado su atención de manera particular desde el momento en que llegó a la hacienda 5 años atrás, comprado a un hacendado de Tabasco que necesitaba dinero urgentemente. Siyu era su nombre verdadero, aunque en la hacienda lo llamaban simplemente el Negro Grange, o a veces, cuando los capataces querían provocarlo, el Salvaje, un hombre de 29 años, nacido en una aldea costera de lo que los europeos llamaban la Costa de Oro, en el territorio acá de Ghana y traído a la Nueva España cuando apenas tenía 13 años, en uno de los últimos grandes cargamentos de esclavos antes de que el comercio comenzara a declinar en esa región. Recordaba fragmentos de esa vida anterior con una claridad que a veces era una maldición. El ataque a su aldea al amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse y las familias dormían en sus chozas, confiadas en que otro día normal estaba comenzando. Hombres blancos, portugueses y sus colaboradores africanos de tribus rivales habían llegado con mosquetes, hachas y cadenas, rompiendo puertas y arrastrando a cualquiera que pareciera fuerte y saludable. Recordaba el terror absoluto en los ojos de su madre mientras gritaba su nombre y Ventana se grababa en su memoria como una herida personal, acumulándose durante 12 años hasta que su corazón estaba lleno de un dolor vicario que no tenía forma de expresar. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias como esta.
Entre todos los esclavos uno había capturado su atención de manera particular desde el momento en que llegó a la hacienda 5 años atrás, comprado a un hacendado de Tabasco que necesitaba dinero urgentemente. Siyu era su nombre verdadero, aunque en la hacienda lo llamaban simplemente el Negro Grange, o a veces, cuando los capataces querían provocarlo, el Salvaje, un hombre de 29 años, nacido en una aldea costera de lo que los europeos llamaban la Costa de Oro, en el territorio acá de Ghana y traído a la Nueva España cuando apenas tenía 13 años, en uno de los últimos grandes cargamentos de esclavos antes de que el comercio comenzara a declinar en esa región. Recordaba fragmentos de esa vida anterior con una claridad que a veces era una maldición. El ataque a su aldea al amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse y las familias dormían en sus chozas, confiadas en que otro día normal estaba comenzando. Hombres blancos, portugueses y sus colaboradores africanos de tribus rivales habían llegado con mosquetes, hachas y cadenas, rompiendo puertas y arrastrando a cualquiera que pareciera fuerte y saludable. Recordaba el terror absoluto en los ojos de su madre mientras gritaba su nombre y algunos hablando con fantasmas o dioses, otros golpeando sus cabezas contra las tablas hasta morir. Los cuerpos que dejaban de moverse durante la noche, descubiertos en la mañana cuando la luz revelaba otra muerte más, arrastrados por marineros que los trataban con menos respeto del que darían a ganado muerto, simplemente arrojados al océano. De los 60 jóvenes que habían sido encadenados con él en esa bodega particular del barco, solo 23 sobrevivieron los 3 meses de viaje. Siyu había sido uno de ellos, porque su cuerpo joven de 13 años tenía una resistencia extraordinaria, pero también porque algo en su interior se negaba absolutamente a darle a los esclavistas la satisfacción de matarlo. De complexión imponente con más de 1885, de altura y músculos forjados por 16 años, de cargar sacos de azúcar de 50 kilogramos en su espalda y alimentar las calderas del trapiche con leña durante turnos de 16 horas bajo supervisión brutal. Tenía una presencia que intimidaba, incluso a los capataces españoles más rudos. Su piel era de un negro profundo, que brillaba con el sudor bajo el sol mexicano, un tono que algunos esclavistas describían como ebano puro. Cuando lo evaluaban como mercancía, sus brazos mostraban cicatrices de azotes, que formaban patrones de líneas entrecruzadas, quemaduras de las calderas del trapiche, donde el guarapo hirviente ocasionalmente salpicaba, y la marca de hierro en su hombro izquierdo, con las iniciales de su primer dueño, pero también mostraban la definición muscular de quien había sido forzado a desarrollar fuerza sobrehumana para sobrevivir con venas prominentes y músculos que se movían bajo la piel como cables de acero. Tenía el rostro de sus ancestros acá, pómulos altos y pronunciados, nariz ancha con ventanas nasales que se ensanchaban cuando respiraba pesadamente después del trabajo, labios gruesos y ojos que, a pesar de años de brutalidad diseñada para romper el espíritu humano, mantenían una intensidad que hacía que la gente desviara la mirada. Había algo en esos ojos que incomodaba a los españoles, como si Kwame estuviera evaluándolos de la misma manera que ellos lo evaluaban a él, como si mantuviera algún tipo de dignidad interior que ninguna cantidad de violencia había logrado destruir completamente. Pero lo que realmente lo distinguía entre los más de 100 esclavos de la hacienda no era su fuerza física, ni su apariencia imponente, sino su reputación de violencia controlada pero letal, cuando era empujado más allá de cierto punto. En sus 16 años en la Nueva España, primero en una plantación de cacao en Tabasco durante 3 años y luego en la hacienda San Cristóbal durante 13, había matado a 2 capataces que intentaron azotarlo más allá de lo que consideraba el límite tolerable de abuso. El primero había sido en Tabasco, cuando Kwame tenía 18 años y todavía conservaba algo del fuego juvenil que la esclavitud no había extinguido completamente. Un capataz mestizo con particular sadismo, un hombre llamado Abundio, que
disfrutaba inventando infractions imaginarias para poder castigar esclavos. Había decidido hacer un ejemplo con Kwame, azotándolo públicamente por supuestamente trabajar demasiado lento y mostrar insolencia con la mirada. Después del 20º azote, cuando la espalda de Kwame era una masa sangrante, de carne desgarrada y podía sentir su propia sangre corriendo por su espalda y piernas, algo fundamental se había roto. En su interior, no su espíritu, sino su capacidad de soportar más abuso. Pasivamente cuando lo desataron del poste, asumiendo que estaría demasiado débil para hacer nada, excepto arrastrarse suosa. Siyu se había girado, con una velocidad que nadie esperaba de alguien en su condición. Había arrancado el látigo ensangrentado de las manos, sorprendidas de Abundio, y lo había usado para estrangular al capataz frente a todos los demás esclavos y capataces presentes, apretando con toda la fuerza de sus brazos jóvenes mientras Abundio pataleaba y su rostro se ponía morado, hasta que finalmente se quedó inmóvil. Lo habían castigado brutalmente por eso, encadenado durante un mes entero con grilletes que apenas le permitían moverse, alimentado solo con agua y tortillas duras cada 3 días, azotado 2 veces más, hasta que su espalda era un mapa de tejido cicatricial. Pero el mensaje había sido enviado a todos los capataces de esa plantación. Que tenía un límite y cruzarlo significaba muerte. Después de eso, los castigos que recibía eran severos, pero nunca llegaban a ese punto de sadismo gratuito. El segundo capataz había muerto aquí en San Cristóbal en 3 años después de que Kwame fuera vendido a Don Facundo, cuando su antiguo dueño en Tabasco finalmente murió y la propiedad fue liquidada. Este capataz era español, un hombre llamado Bernardo de Sepúlveda, hijo ilegítimo de un sacerdote y una prostituta, que había encontrado en la violencia una forma de compensar su vergüenza social. Bernardo disfrutaba particularmente golpeando a esclavas jóvenes y había desarrollado un patrón de abusos sexuales que todos conocían, pero nadie desafiaba porque Don Facundo consideraba que lo que los capataces hicieran con las esclavas no era asunto suyo mientras el trabajo se realizara. Una noche, Kwame había regresado tarde al trapiche para buscar una herramienta que había olvidado y había encontrado a Bernardo violando a Clemencia, forzándola contra una de las calderas apagadas, mientras ella lloraba y suplicaba. Sin pensarlo, sin calcular consecuencias, Kwame había tomado una barra de hierro que se usaba para remover el guarapo y había golpeado a Bernardo en la parte posterior del cráneo con tal fuerza que el hueso se había partido con un sonido como calabaza rompiéndose. El capataz había caído muerto instantáneamente, su sangre y sesos manchando el suelo del trapiche. Don Facundo había considerado seriamente vender a Kwame a las minas de Tasco, Guanajuato, que era esencialmente una sentencia de muerte, porque los esclavos en las minas raramente vivían más de 2 años respirando polvo de metal. Pero después de consultarlo con su administrador había decidido mantenerlo, porque Kwame era demasiado valioso. Económicamente, producía más que 3 hombres juntos. Nunca se enfermaba a pesar de las condiciones brutales y, extrañamente, su violencia ocasional en realidad mantenía a los otros capataces más cautelosos y profesionales, lo que reducía conflictos y mejoraba la eficiencia general. Así que Don Facundo había decidido mantenerlo, pero con vigilancia constante y la amenaza implícita de que un tercer incidente significaría un castigo del cual no se recuperaría. Lo que nadie sabía, ni siquiera él, hacendado con toda su red de informantes y delatores entre los esclavos, era que Kwame sabía leer y escribir en 3 idiomas: su lengua materna, Akan, español con fluidez considerable, y un poco de inglés básico que había aprendido de un marinero durante la travesía del Atlántico. Ese marinero, un hombre joven llamado Thomas, que tenía apenas 19 años y todavía conservaba algo de humanidad, antes de que el negocio de esclavos lo corrompiera completamente. Había mostrado destellos inesperados de compasión hacia los cautivos durante
los pocos momentos en que los esclavos eran sacados a cubierta para ser aireados como ganado, Thomas le había enseñado letras y palabras simples, trazándolas en el aire o en la madera. Humira. El conocimiento es poder. Había dicho en un inglés que Kwame apenas entendía entonces usando gestos para comunicar el significado. Y los poderosos no quieren que ustedes tengan poder, así que escóndelo, pero nunca lo pierdas. Esas palabras se habían grabado en la mente del joven Kwame con más profundidad que cualquier marca de hierro. Posteriormente, en la plantación de Tabasco, un sacerdote dominico llamado Fray Lorenzo, que ocasionalmente visitaba para dar misa y administrar sacramentos, había notado la inteligencia inusual en los ojos de Siyu, movido por una mezcla de compasión genuina y curiosidad teológica sobre sí. Los africanos realmente tenían almas racionales, como afirmaba la doctrina de la Iglesia, le había enseñado más español y rudimentos de lectura y escritura durante visitas nocturnas secretas. Si Dios les dio mente, deben usarla, había argumentado Fray Lorenzo, desafiando las normas que prohibían educar a esclavos. Amé había absorbido ese conocimiento con una desesperación silenciosa, entendiendo instintivamente que era su única arma verdadera en un mundo que lo había reducido a una herramienta sin voz. Había guardado ese conocimiento como un tesoro secreto durante años, entendiendo que la ignorancia aparente era su mejor protección en un mundo que castigaba a los esclavos educados con mutilaciones terribles o muerte. Había visto a un esclavo llamado Evaristo ser cegado deliberadamente en un ojo con un hierro candente, simplemente por saber leer, acusado sin evidencia de estar planeando rebeliones a través de mensajes escritos. Así que Kwame mantenía su alfabetización absolutamente oculta, actuando como si solo entendiera órdenes simples en español, nunca dejando que los capataces o el hacendado supieran que entendía perfectamente cada palabra de sus conversaciones, cada detalle de sus planes, cada revelación de sus debilidades. Había notado algo diferente en Kwame desde el principio, desde los primeros días después de que llegara a San Cristóbal, mientras otros esclavos mostraba resignación visible, desesperanza en sus movimientos, arrastrando los pies, encorvando los hombres, evitando contacto visual. Kwame se movía con una dignidad contenida que era notable. No caminaba como alguien que se había rendido completamente, sino como alguien que estaba esperando, observando, preservando algo interno que la esclavitud no había logrado tocar. Era sutil, probablemente invisible para la mayoría. Pero Inés, que había pasado 12 años sin nada más que hacer, excepto observar, lo veía claramente. Lo había visto una vez tarde en la noche, cuando creía que nadie observaba y todos los demás esclavos dormían exhaustos, trazando letras en la tierra del patio, con un palo antes de borrarlas rápidamente con el pie. Había visto cómo sus ojos seguían las conversaciones de los españoles con una comprensión que iba claramente más allá de las órdenes simples que supuestamente podía entender, cómo su expresión cambiaba sutilmente cuando escuchaba información que otros esclavos no captaban. Y había visto algo más, algo que la había conmovido profundamente. Lo había visto compartir su ración de comida, ya miserable, con esclavos más débiles o enfermos, defender discretamente a otros de castigos injustos, interponiéndose o distrayendo a capataces y mantener una especie de orden moral entre los cautivos que iba mucho más allá de la simple supervivencia egoísta. Había visto cómo los otros esclavos lo respetaban de una manera que iba más allá del miedo a su fuerza física. Lo consultaban sobre problemas, mediaba en disputas y cuando alguien estaba en verdadero peligro de quebrarse emocionalmente, Kwame de alguna manera encontraba palabras para mantenerlos vivos un día más. Era un líder natural en circunstancias donde el liderazgo era peligrosísimo, porque cualquier esclavo que mostrara capacidad de organizar a otros era visto como amenaza potencial de rebelión. Durante 5 años,
Inés había observado a Kwame desde su ventana del segundo piso, casi diariamente, y aunque nunca habían intercambiado una palabra o siquiera una mirada prolongada, sentía que conocía aspectos de su carácter mejor que cualquier persona que había conocido personalmente. Él, en los pocos momentos en que levantaba la vista hacia las ventanas del segundo piso durante descansos breves o mientras cruzaba el patio, había notado ocasionalmente la figura pequeña que observaba desde arriba. Probablemente asumía que era simplemente otra española más, mirando a los esclavos como curiosidades. Entretenimiento. Ninguno de los dos podía imaginar que sus vidas estaban a punto de entrelazarse de la manera más inesperada, dramática y transformadora. Una tarde de agosto de 1745, cuando el calor era tan intenso que el aire parecía vibrar visiblemente y el cielo amenazaba con tormentas que nunca legabandeando solo la humedad. Agobiant. Don Facundo mandó llamar a Kwame a la casa principal. El mensaje fue entregado por uno de los capataces, con una expresión que mezclaba curiosidad y algo parecido a la compasión, lo cual inmediatamente puso a Kwame en alerta máxima, porque la compasión de un capataz nunca era buena. Sino, el esclavo subió las escaleras de piedra de la entrada principal con el corazón acelerado, cada latido resonando en sus oídos, porque en sus años de cautiverio había aprendido que ser convocado al interior de la casona rara vez traía algo bueno. Normalmente, significaba castigo por alguna infracción real o imaginaria, o peor, significaba que iba a ser vendido y separado de los pocos lazos que había formado. Sus pies descalzos, endurecidos por años de caminar sobre piedra caliente y tierra áspera, dejaban marcas de polvo en los escalones inmaculados, que las criadas limpiaban 3 veces al día, algo que habría provocado un castigo inmediato en circunstancias normales. Pero los sirvientes que lo veían pasar, tanto indígenas como las pocas esclavas domésticas, simplemente desviaban la mirada con una mezcla de miedo y compasión, como si supieran algo que él no sabía. En el despacho lleno de muebles de caoba traída de Cuba, a precio exorbitante, escritorios con incrustaciones de nácar que representaban escenas de caza, sillas tapizadas en cuero repujado con el escudo de armas de los Salcedo y mapas amarillentos de las tierras de Morelos, colgando de las paredes, mostrando propiedades que se extendían por kilómetros. El hacendado lo observó con esos ojos calculadores que evaluaban a los seres humanos exactamente como evaluaría caballos o bueyes. Don Facundo estaba sentado detrás de un escritorio masivo, tallado con figuras de ángeles y santos, en una ironía grotesca, dado el negocio que se conducía sobre su superficie, un vaso de brandy francés en la mano, su rostro mostrando los efectos de décadas de excesos alcohólicos en forma de capilares rotos en la nariz y mejillas, y ojos ligeramente amarillentos que hablaban de problemas hepáticos. A su lado estaba su administrador, un español enjuto llamado Eusebio Tamayo, que manejaba los aspectos más desagradables del negocio de la hacienda, las ventas de esclavos, los castigos severos, las negociaciones con cazadores de cimarrones. Era un hombre sin familia conocida, completamente dedicado a su trabajo, con una eficiencia fría que don Facundo apreciaba enormemente. La habitación olía a tabaco cubano de los puros que don Facundo fumaba constantemente, cuero viejo de los muebles y libros antiguos, y el perfume rancio de la decadencia, que parecía impregnar todo lo que tocaban los muy ricos. Kwame, dijo don Facundo con voz áspera, erosionada por años de gritar órdenes y beber alcohol fuerte, pronunciando el nombre africano con dificultad y desprecio, apenas disimulado, como si las sílabas extranjeras le ensuciaran la boca. Tomó un sorbo largo de su brandy. Antes de continuar, he tomado una decisión que resolverá 2 problemas que me han aquejado durante años. 2 espinas que han estado clavadas en mi costado y que finalmente puedo arrancar. De una vez, hizo una pausa dramática, disfrutando claramente de su poder.
absoluto sobre la situación. Mi hija Inés necesita un marido, alguien que la cuide y le dé compañía. Pero como puedes imaginar, continuó con una risa amarga que sonaba más como un ladrido. Ningún hombre de honor en toda la Nueva España aceptaría casarse con una enana. Los españoles la ven como una curiosidad deforme, como algo que pertenece a un circo o una feria de monstruosidades. Los criollos la consideran una maldición, prueba de que incluso las familias más orgullosas pueden producir aberraciones y ni siquiera los mestizos de buena familia la aceptarían, porque casarse con ella sería admitir que no pueden aspirar a nada mejor. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijándose en Kwame con una intensidad depredadora. Así que tú serás su esposo. Te callarás con mi hija en una ceremonia cristiana. Te la llevarás lejos de aquí, donde nunca tenga que verla de nuevo, y resolverás mi problema permanentemente. Las palabras cayeron sobre Kwame como yunque desde gran altura, dejándolo mentalmente aturdido y luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Durante varios segundos que se sintieron como eternidades, su mente brillante simplemente no pudo comprender la magnitud de lo que le estaban diciendo. En aquella sociedad obsesionada con categorías raciales y castas, donde los matrimonios entre españoles e indígenas creaban mestizos, donde españoles y africanos creaban mulatos, donde cada combinación posible tenía su propio nombre y lugar en una jerarquía elaborada y rígida, donde los matrimonios entre esclavos africanos y indígenas ya causaban escándalo suficiente como para ser frecuentemente anulados por sacerdotes o prohibidos por dueños. La idea de casar a un esclavo negro con la hija legítima de un hacendado español era algo absolutamente inaudito. Era una transgresión tan grotesca de todas las normas sociales y raciales de la Nueva España que desafiaba la imaginación. Era el tipo de cosa que, si se hacía pública, podría causar que un hombre fuera excomulgado por la Iglesia, juzgado por la Inquisición, por pervertir el orden natural establecido por Dios, o linchado por una turba de españoles indignados, que veían en ello una amenaza existencial a todo el sistema de castas que mantenía su poder. Era tan impensable que ni siquiera existían precedentes legales claros sobre cómo manejar tal situación. Don Facundo observó la expresión de shock absoluto en el rostro normalmente controlado de Kwame con satisfacción cruel, casi sensual. Disfrutaba profundamente de estos momentos de poder divino sobre otros, cuando podía cambiar vidas completamente con una palabra, cuando podía jugar con destinos humanos, como un niño cruel jugando con insectos, arrancándoles las alas para ver cómo se retuercen. Tomó otro sorbo largo de brandy, saboreando tanto el alcohol como el momento, antes de continuar, explicando su plan con la frialdad de quien resuelve un problema logístico complejo, como si estuviera discutiendo la compra de un nuevo trapiche o la rotación de cultivos. Inés necesita un marido que la saque de mi casa y la lleve lejos, preferiblemente tan lejos que nadie de mi círculo social la vea nunca más. Su presencia aquí es una vergüenza constante, explicó con voz desprovista de cualquier emoción paternal. Cada vez que alguien visita y pregunta por qué mi hija nunca aparece, tengo que inventar excusas o admitir la verdad humillante de que tengo una enana por hija. Recordatorio constante de que incluso los Salcedo, con 3 generaciones de sangre española pura y una fortuna considerable, no estamos por encima de los caprichos crueles de la naturaleza o los castigos misteriosos de Dios por pecados que ni siquiera sé que cometí. Se reclinó en su silla que crujió bajo su peso considerable. Mi esposa, doña Carlota, se niega a estar en la misma habitación con Inés desde que la muchacha tenía 10 años. Intentado convencerme durante años de enviarla a un convento en Puebla o Ciudad de México, sacarla de nuestra vista permanentemente. Pero incluso las monjas, cuando hice consultas discretas, rechazaron la solicitud con excusas diplomáticas sobre no tener las facilidades apropiadas para alguien con esa condición particular.
Lo que realmente querían decir es que ni siquiera ellas la quieren. Don Facundo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba al patio, las manos cruzadas detrás de la espalda. Tú eres la solución perfecta para mi problema. Quem. Eres fuerte, lo que significa que podrás trabajar para mantener a Inés y no vendrás arrastrándote de regreso pidiéndome dinero. Eres inteligente para ser esclavo. He notado que aprendes tareas rápido y no necesitas que te expliquen las cosas múltiples veces como a los otros. Y sobre todo se giró para mirarlo directamente con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos muertos. No estás en absoluta posición de negarte. No puedes decir que no. No tienes elección en este asunto exactamente como no tuviste elección en ser traído aquí desde África. O en trabajar en mi trapiche. El matrimonio se celebrará en la capilla de la hacienda. Continuó regresando a su escritorio y sentándose pesadamente en una ceremonia privada muy temprano en la mañana, sin absolutamente ningún invitado, excepto mi administrador y los testigos mínimos requeridos por la ley canónica. No quiero que esta situación se convierta en chisme para toda Morelos. O Dios no lo quiera llegue a oídos de gente en Cuernavaca o Ciudad de México. Mi reputación ya sufriría bastante si se supiera que tengo una hija enana. No. Necesito que también se sepa que la casé con un esclavo negro. Entonces dejó caer la carnada, la única parte del plan, diseñada para asegurar cooperación en lugar de resistencia suicida. A cambio de aceptar esto y llevarte a Inés lejos para siempre, recibirás tu libertad inmediata y legal. Dejó que esas palabras se asentaran, observando cómo los ojos de Kwame se ampliaban casi imperceptiblemente. La primera reacción emocional visible desde que comenzó la conversación. Te daré documentos oficiales sellados y firmados, declarando que ya no eres esclavo, sino hombre libre, con todos los derechos que eso implica, según las leyes de España y la Nueva España. También te daré una parcela de tierra que he comprado en las afueras de Yautepec, suficientemente lejos de aquí como para que nuestros caminos nunca se crucen, y 50 pesos de plata para que te establezcas. Es más de lo que la mayoría de los esclavos ven en toda su vida. Hizo otra pausa, dejando que la magnitud de la oferta se hundiera. 50 pesos de plata era efectivamente más de lo que un esclavo promedio vería. Jamás era suficiente para comprar herramientas, semillas, animales, establecer una vida básica. Y la libertad legal era algo por lo que esclavos literalmente morían intentando obtener, huyendo a las montañas para vivir como cimarrones perseguidos constantemente por cazadores. Aquí estaba siendo ofrecida en una bandeja, aunque atada a condiciones grotescas. Hay, por supuesto, condiciones muy claras, continuó don Facundo, su voz tomando un tono amenazante mientras se inclinaba hacia delante sobre el escritorio. Te callarás. Con Inés, la tratarás con el respeto mínimo requerido y la mantendrás fuera de mi vista permanentemente. La llevarás a Yautepec y nunca regresarás aquí. No. Quiero volver a ver a mi hija. Sí. Cumples con esto, vivirás como hombre libre con tu esposa en tu propia tierra. Pero si la maltratas de cualquier manera, su voz se volvió fría como hielo. Si le levantas la mano, si la abandonas, si intentas regresar aquí para exigir más dinero o hacer demandas, o si esta situación se convierte en escándalo público por tu culpa. Se detuvo dramáticamente disfrutando del suspenso. Te haré perseguir por cazadores de esclavos profesionales hasta el último rincón de la Nueva España. Tengo amigos y contactos en cada provincia, en cada ciudad importante. No importa dónde intentes esconderte, te encontrarán. Estos hombres son expertos en rastrear cimarrones a través de montañas, selvas y desiertos. Y cuando te encuentran, su sonrisa se amplió, mostrando dientes amarillentos. Y créeme, que te encontrarán, te traerán de regreso aquí, donde te arrancaré la piel. A tiras personalmente. Te despellejaré vivo, salaré las heridas, para que no mueras rápido y luego te
Venderé a las minas de Tasco, Guanajuato, donde morirás en 6 meses. Máximo, respirando polvo de plata que te pudrirá los pulmones desde adentro. He Enviado esclavos problemáticos a las minas antes. Ninguno ha durado más de un año. Se reclinó nuevamente tomando otro sorbo de brandy. He sido absolutamente claro en todos los términos de este arreglo a esclavo. Siyu asintió lentamente en silencio porque sabía que no tenía absolutamente ninguna opción real en este asunto, pero también porque una chispa de algo parecido a la esperanza, débil pero innegable, se había encendido en su pecho a pesar de las circunstancias completamente grotescas e inesperadas. La libertad, incluso bajo estas condiciones tan extrañas, incluso atada a un matrimonio forzado con una mujer española que nunca había conocido y cuya condición física ni siquiera comprendía, completamente, incluso exiliado a tierras desconocidas con recursos mínimos, era infinitamente más de lo que la mayoría de los esclavos podían soñar razonablemente en toda su vida de Córdoba, Iberia. Había visto hombres morir con la palabra libertad en sus labios. Había escuchado historias susurradas en la oscuridad del Real, sobre los palenques en las montañas de Veracruz y Oaxaca, donde los cimarrones vivían libres, pero perseguidos constantemente, durmiendo con armas en las manos y mudándose cada pocos meses. Cuando los cazadores se acercaban demasiado, había considerado la fuga muchas veces. Durante sus años de esclavitud, había calculado rutas y tiempos, pero siempre había llegado a la conclusión de que las probabilidades de éxito eran bajas y el castigo por fracaso era muerte o mutilación, que haría que la muerte pareciera misericordiosa. Y ahora le estaban ofreciendo libertad legal, Documentada oficialmente, reconocida por la ley y la iglesia con tierras incluidas. Había una trampa masiva en ello, por supuesto. Siempre había trampa cuando los poderosos hacían ofertas a los desposeídos, pero incluso con todas las condiciones y amenazas, era objetivamente mejor que cualquier alternativa realista disponible para un esclavo de su posición. Puedes irte, dijo don Facundo, finalmente con un gesto despectivo de la mano, dando por terminada la audiencia, como un rey despidiendo a un súbdito. El matrimonio se celebrará al amanecer. En 3 días, el sábado. Padre Jacinto ha sido generosamente compensado y teológicamente persuadido de que esto es un acto de caridad cristiana, proporcionando tanto a mí, hija desafortunada, como a un esclavo africano la oportunidad de tener una familia, lo cual supuestamente es un sacramento sagrado. No hables de esto con absolutamente nadie en el Real o con cualquier otro esclavo. Cancelaré todo el acuerdo inmediatamente y te azotaré hasta que no te quede piel en la espalda, como ejemplo para los demás de lo que pasa cuando no se guarda silencio, cuando se ordena. Kwame se retiró del despacho caminando hacia atrás los primeros pasos, porque girar la espalda a un amo podía ser interpretado como falta de respeto. Luego bajó las escaleras de piedra con piernas que se sentían extrañamente débiles, como si hubiera estado cargando sacos de azúcar durante 12 horas seguidas. Su mente giraba vertiginosamente mientras cruzaba el patio bajo el sol brutal de la tarde y regresaba al Real, el conjunto de chozas miserables de adobe y paja, donde vivían más de 100 esclavos en condiciones que harían que las cárceles parecieran lujosas. Esa noche, acostado en el suelo de tierra apisonada de la choza que compartía con otros 8 hombres que roncaban, tosían y se movían inquietos, en el calor sofocante, Kwame no pudo dormir ni un minuto. Su mente procesaba incansablemente las implicaciones de lo que estaba por venir, analizando cada ángulo como había aprendido a hacer para sobrevivir. Se casaría con una mujer española, algo que desafiaba todas las reglas sociales y raciales de la sociedad colonial, algo que podría causar problemas legales si las autoridades equivocadas decidían hacer un problema de ello. Una mujer enana, lo que añadía otra capa de complejidad que ni siquiera sabía cómo procesar porque no tenía experiencia o contexto para
Entender esa condición. Una mujer que él nunca había conocido, con quien nunca había intercambiado una sola palabra o mirada prolongada, cuya personalidad, carácter y actitudes eran completamente desconocidas para él. ¿Cómo sería ella? Como persona, lo odiaría por ser él. ¿Instrumento involuntario de su exilio? ¿Por ser la solución que su padre encontró para deshacerse de ella? Sería cruel como su padre, considerándolo inferior simplemente por su piel negra y su estatus de exesclavo, tratándolo como sirviente en lugar de esposo. ¿O sería diferente, capaz de ver más allá de las categorías que la sociedad imponía? Habría sufrido lo suficiente por su propia condición como para desarrollar empatía hacia otros marginados, o su propio dolor la habría vuelto amargada y cruel. Recordó haberla visto ocasionalmente desde el patio. Durante los últimos 5 años, una figura pequeña en la ventana del segundo piso, observando la vida de la hacienda. Nunca había pensado mucho en ella, específicamente, asumiendo que era simplemente otra española, más viviendo de sus lujos, mientras otros sufrían y morían para mantener esos lujos. Pero ahora su destino estaba irrevocablemente ligado al de ella de la manera más extraña e improbable posible. Pensó en su madre en Ghana, en la aldea costera, que había sido su hogar durante los primeros 13 años de su vida, preguntándose qué pensaría de esta situación absolutamente surrealista. Su madre había sido una mujer sabia y respetada en la comunidad, conocida por su conocimiento profundo de hierbas medicinales y plantas, por su capacidad casi sobrenatural para resolver disputas entre vecinos con palabras justas que ambas partes podían aceptar, por su espiritualidad profunda que honraba tanto a los ancestros como a los dioses tradicionales. Saka le había enseñado, desde que era niño pequeño, que todas las personas merecían dignidad básica sin importar sus diferencias físicas o sociales, que el cuerpo era solo una casa temporal y que lo que realmente importaba era el espíritu o alma que habitaba dentro de ella. El cuerpo puede ser fuerte o débil, alto o bajo, hermoso o marcado, le había dicho una vez, mientras curaba a un niño de la aldea, que había nacido con un brazo deformado. Pero el espíritu dentro no tiene esas limitations. Trata a cada persona según la calidad de su espíritu, no según la apariencia de su cuerpo. ¿Qué espíritu habitaba en el cuerpo pequeño y diferente de Inés de Salcedo? ¿Sería posible construir algo parecido a una vida real con ella, o estarían simplemente atrapados juntos en una prisión ligeramente más grande que las que habían dejado atrás? El matrimonio se celebró exactamente 3 días después, tal como don Facundo había prometido, con su eficiencia característica al amanecer del sábado, cuando la niebla todavía cubría los cañaverales como un manto fantasmal de humedad blanca y los esclavos apenas comenzaban su jornada infernal del día, levantándose adoloridos de sus petates, antes de que el sol se volviera. Era completamente insoportable. El padre Jacinto, el capellán que había sido sobornado generosamente con una cantidad de dinero que probablemente equivalía a 3 años de su salario regular, para oficiar esta ceremonia profundamente problemática, tartamudeó las palabras latinas del sacramento con evidente incomodidad extrema, sudando copiosamente bajo su sotana negra de lana a pesar del frío relativo de la madrugada. Era un hombre joven de apenas 28 años, recién llegado de un seminario en Salamanca hacía solo 2 años, todavía no completamente corrompido por el sistema colonial, pero tampoco lo sufficientemente valiente, experimentado o independiente económicamente, como para resistirlo abiertamente cuando un hacendado poderoso le ordenaba hacer algo. Sus manos temblaban visiblemente mientras sostenía el misal romano con sus páginas amarillentas por siglos de uso, y varias veces tuvo que detenerse a mitad de frase y aclararse la garganta ruidosamente antes de poder continuar con las palabras rituales que habían unido a millones de parejas a través de siglos, pero que aquí tomaban un significado grotesco y perturbador. Don Facundo observaba desde el primer banco de la pequeña capilla de la hacienda con expresión completamente impenetrable.
Su rostro una máscara de piedra que no revelaba ninguna emoción, vestido formalmente con su mejor traje negro, con botones de plata y chaleco bordado, como si esto fuera una boda normal de alta sociedad y no la farsa grotesca y el exilio disfrazado que realmente era. A su lado, el banco donde debería estar sentada doña Carlota, su esposa y madre de la novia, permanecía conspicuamente vacío, su ausencia deliberada siendo un insulto tan obvio que incluso el padre Jacinto había notado y se había sonrojado incómodamente. El administrador Eusebio Tamayo estaba presente cumpliendo su deber junto con dos capataces robustos que habían sido instruidos específicamente para asegurarse de que todo procediera exactamente según lo planeado y que Kwame no intentara nada estúpido como negarse en el último momento. La capilla, normalmente un lugar de al menos simulada paz espiritual, donde los esclavos occasionalmente podían asistir a misa los domingos y don Facundo estaba de humor generoso. Se sentía opresiva y claustrofóbica esta madrugada, como si las mismas paredes de adobe blanqueado estuvieran incómodas y avergonzadas con lo que estaba ocurriendo entre ellas, como si el crucifijo de madera oscura sobre el altar simple estuviera mirando hacia abajo con reproche. ¿Qué esperaba? Frente al altar, vestido con ropa limpia, que le habían proporcionado específicamente para la ocasión. Pantalones de algodón tosco pero nuevo, camisa blanca simple que le quedaba tirante en los hombros porque estaba diseñada para un hombre de constitución normal y no para alguien con su musculatura desarrollada y guaraches nuevos de cuero, sin curtir, que le apretaban los pies incómodamente, porque no estaba acostumbrado a usar calzado, habiendo pasado 16 años principalmente descalzo. Se había bañado esa madrugada en el arroyo con agua fría, que le había dejado la piel con carne de gallina. Había cortado su cabello lo mejor que pudo, usando un cuchillo romo y su reflejo en el agua como espejo, intentando presentarse de la manera más digna posible, dadas las circunstancias. Absolutamente seriales, su corazón latía con fuerza suficiente, como para que pudiera sentirlo pulsando en su garganta y oídos, no por emoción romántica como sería normal en un novio, sino por la pura surrealidad de la situación y la anticipación nerviosa de lo desconocido. Él, un esclavo africano que había pasado 16 años siendo tratado literalmente como bestia de carga sin más derechos que una mula o un buey, estaba a punto de casarse con la hija legítima de un hacendado español en una ceremonia católica romana oficiada por un sacerdote ordenado. Era algo tan improbable, tan contrario a todas las normas sociales, que su mente racional todavía luchaba por aceptar que realmente estaba sucediendo y no era algún tipo de alucinación causada por insolación o enfermedad. Entonces, Inés apareció en la entrada de la capilla y la vio por primera vez de cerca con suficiente luz para realmente observarla. Estaba vestida con un traje de novia elaborado que había pertenecido a su abuela muerta hacía 30 años. Vestido blanco ornamentado con encajes franceses importados, bordados de flores, en hilos de plata y perlas cosidas en patrones intrincados que probablemente habían requerido meses de trabajo artesanal. El vestido había sido alterado apresuradamente durante los últimos 3 días por las costureras de la hacienda para ajustarse a su cuerpo pequeño, pero la alteración era claramente imperfecta, hecha con prisa. El vestido colgaba extrañamente en algunos lugares donde había demasiado material y tiraba incómodamente en otros, donde las costuras se habían ajustado demasiado. Pero aún así, a pesar de la imperfección del ajuste, había una dignidad innegable en cómo ella llevaba ese vestido, en cómo mantenía su cabeza erguida y sus hombros rectos. Su rostro estaba oculto tras un velo elaborado de encaje español antiguo que había sido parte de la juara original del vestido, pero el velo no podía esconder completamente las lágrimas que corrían por sus mejillas, dejando rastros humedos, claramente visibles, incluso a través de la tela delicada, manchando el encaje con humedad. Sus manos pequeñas sostenían un ramo simple de flores silvestres que probablemente
Clemencia había recogido esa mañana, porque ciertamente don Facundo no había gastado dinero en flores apropiadas para la boda de la hija que estaba destarando. Era acompañada por Clemencia y Fortunata, las dos esclavas mulatas que habían sido sus únicas compañeras constantes durante 12 años de confinamiento, caminando a ambos lados de ella, sosteniéndola suavemente de los brazos. No porque Inés necesitara apoyo físico para caminar, sino porque claramente necesitaba apoyo emocional para no colapsar bajo el peso de lo que estaba sucediendo. Ambas esclavas tenían lágrimas corriendo por sus propias mejillas, llorando abiertamente de una manera que habría resultado en castigo si don Facundo estuviera de humor menos tolerante. Pero el hacendado las ignoró completamente, como si fueran parte del mobiliario. Miró con verdadera atención por primera vez en 5 años de ocasionalmente verla a la distancia y lo que vio lo sorprendió profundamente. No vio a la hija mimada del hacendado que lo había mantenido esclavizado. No vio a una española privilegiada que había vivido en lujo mientras él sufría. Vio a otra prisionera, alguien tan completamente atrapada como él en las decisiones crueles e inescapables de otros más poderosos. Su pequeña estatura era obviamente marcada, dramáticamente diferente de lo normal. Su cabeza apenas llegaría a la mitad de su pecho cuando estuvieran uno frente al otro. Pero había algo en la forma en que mantenía la espalda recta, a pesar de que cada paso hacia el altar era claramente una tortura emocional, en cómo sus hombros no se encorvaban a pesar del peso psicológico masivo que claramente cargaba, que hablaba de una fortaleza interior, un núcleo de resistencia que él reconocía inmediatamente porque había tenido que cultivar exactamente la misma fortaleza para sobrevivir 16 años de esclavitud sin quebrarse completamente. Cuando el padre Jacinto les ordenó que se tomaran de las manos con voz temblorosa que apenas se podía escuchar, claramente deseando estar literalmente en cualquier otro lugar del mundo, extendió su mano enorme, oscura como ébano pulido y marcada con cicatrices y callosidades de décadas de trabajo. Brutal. Inés levantó su mano pequeña y pálida, tan blanca que las venas azules eran visibles bajo la piel delicada, y colocó sus dedos diminutos entre los de él. Eran tan pequeños que parecían los dedos de una niña de 8 o 9 años, fríos a pesar del calor ya creciente de la mañana y temblaban visiblemente como hojas en viento fuerte. Por un momento largo, Kwame tuvo el impulso casi abrumador de retirar su mano, no por rechazo o repulsión hacia ella, sino porque sentía visceralmente que estaba cometiendo algún tipo de sacrilegio al tocar a alguien tan obviamente vulnerable e indefensa, como si su simple contacto la contaminara o la dañara de alguna manera. Pero entonces ella apretó sus dedos ligeramente con una fuerza sorprendente para manos tan pequeñas, un gesto minúsculo, pero absolutamente deliberado e intencional, y algo profundo en su interior se ablandó inesperadamente. Una compasión que no esperaba sentir hacia una española de familia esclavista, un reconocimiento repentino, innegable de humanidad compartida, que iba mucho más allá de todas las categorías artificiales de amo y esclavo, español y africano, normal y diferente, libre y cautivo. La ceremonia continuó mientras el padre Jacinto pronunciaba las palabras rituales con voz cada vez más temblorosa, cuando finalmente los declaró marido y mujer. No hubo beso ceremonial, no hubo celebración, solo un silencio pesado, roto únicamente por el llanto contenido de Clemencia y Fortunata. Don Facundo se levantó inmediatamente, entregó los documentos a Kwame sin ceremonia alguna y abandonó la capilla, sin dirigirle una sola palabra más a su hija. El viaje a Yautepec transcurrió en un silencio denso que ninguno de los dos se atrevía a romper. Kwame conducía la carreta destartalada mientras Inés permanecía envuelta en su rebozo, ambos procesando la enormidad de lo que acababa de suceder. Cuando finalmente Kwame habló, su voz fue apenas un murmullo. No voy a lastimarte. Sé que ninguno de nosotros eligió esto. La respuesta de Inés fue sorprendente. Lo sé.
Te he observado durante 5 años. Desde mi ventana. Sé qué tipo de hombre eres. La parcela. En Yautepec era exactamente lo que Kwame había temido, un terreno árido con una choa medio derrumbada y un pozo seco. Cuando Inés la vio, en lugar de llorar o quejarse, levantó su barbilla con dignidad. He vivido en una jaula de lujo durante 12 años. Prefiero esta miseria con Libertad que aquella prisión con commodities. Esas palabras transformaron algo fundamental en Kwame. Voy a reconstruir. Esta choa prometió con determinación. No, porque tu padre lo ordenara, sino porque ambos merecemos algo mejor. Los primeros meses fueron una batalla brutal por la supervivencia. Kwame trabajaba sin descanso, reparando la choza, despejando el terreno pedregoso, cavando el pozo hasta que sus manos sangraban. Después de 3 semanas de esfuerzo agotador, finalmente encontró agua. Inés demostró una fuerza inesperada, organizando su pequeño hogar, caminando sola al mercado del pueblo, a pesar de las miradas crueles, aprendiendo a cocinar con la ayuda de una vendedora indígena llamada Chitle, que mostró bondad genuina hacia ella. Pero lo más importante sucedía cada noche, sentados en el suelo de tierra, compartiendo tortillas y frijoles. Comenzaron a revelarse mutuamente como seres humanos completos. Hablo de Ghana, de su captura, de la travesía del Atlántico, de los horrores de la esclavitud. Inés compartió su prisión particular, los 12 años de confinamiento, la soledad devastadora de ser vista como defecto en lugar de persona. Cuando mi padre anunció nuestro matrimonio, confesó una noche. Pensé que era su forma de deshacerse de mí, pero ahora me pregunto si, sin saberlo, me dio el único regalo verdadero de mi vida, la libertad. Esa noche, acostados bajo las estrellas, porque el calor dentro de la choza era insupportable, Kwame tomó la mano de Inés. Nunca pensé que volvería a sentirme humano. Gracias por recordarme que lo soy. Ella se acercó a él en la oscuridad y tú me has mostrado que no soy solo la vergüenza de mi padre. Somos más que lo que otros decidieron que éramos. En ese momento, su matrimonio forzado se transformó en algo genuino. En 1747, Inés dio a luz a una niña que nombraron Amara, nombre Akan, que significaba gracia. El parto fue aterrador sin partera experimentada, pero la bebé nació sana y con estatura normal. Jamila sostuvo con manos temblorosas, llorando abiertamente, porque esa niña representaba un futuro que él había ayudado a crear como hombre libre, no como esclavo. Era la prueba viviente de que podían construir algo hermoso de las cenizas de su sufrimiento. La noticia de una mujer enana que había dado a luz exitosamente se extendió por la región y las mujeres del pueblo comenzaron a visitar a Inés buscando consejo. Su condición, que había sido motivo de vergüenza en círculos españoles, se convirtió en fuente de respeto entre las mujeres trabajadoras, que valoraban la fortaleza sobre la apariencia. Sillo encontró trabajo ocasional en haciendas vecinas, pero ahora como trabajador libre que negociaba su salario, su fuerza legendaria lo hacía valioso y por primera vez en su vida recibía pago justo por su sudor. En 1749, nació su segundo hijo, un varón llamado Kofi, que heredó la estatura pequeña de su madre, pero a diferencia de Inés, Kof creció en un hogar donde su condición no era motivo de vergüenza. Eres perfecto. Exactamente como eres, le decía Kwame. Cada noche, el niño crecía rodeado de amor incondicional, algo que ni Kwame ni Inés habían conocido en sus propias infancias. Para 1752, la pequeña parcela se había transformado. Había establecido cultivos productivos de maíz y frijol, construido un corral con cabras y gallinas y expandido la choza hasta convertirla en una casa modesta pero digna. Inés se había convertido en costurera respetada, sus manos pequeñas creando puntadas delicadas que las mujeres pudientes pagaban bien. Juntos ganaban lo suficiente, no solo para sobrevivir,
sino para vivir con dignidad. Ese mismo año llegaron noticias que cambiarían todo nuevamente. Don Facundo había muerto asesinado durante una revuelta de esclavos en San Cristóbal de las Palmas. Los esclavos habían quemado el trapiche y escapado a las montañas con la muerte del hacendado y su esposa, doña Carlota. Un año antes, Inés era técnicamente la heredera legal de la hacienda. Un sacerdote jesuita llamado Padre Urbano, que había conocido a Inés de niña, llegó con documentos legales. La hacienda les pertenece ahora, explicó, extendiendo pergaminos sobre su mesa. Pueden venderla, reclamarla, hacerlo que consideren justo. La noticia dejó a la pareja en shock. La hacienda, que había sido prisión para ambos, ahora legalmente era suya. Durante días debatieron. Inés no sentía apego alguno al lugar de su confinamiento, pero Kwame veía una oportunidad diferente. ¿Y si la convertimos en algo que ayude a otros? Como yo, y si hacemos de ese lugar de horror algo diferente. La idea era radical, transformar la hacienda en una comunidad basada en trabajo libre, no en esclavitud. Sería peligroso. Desafiaría todas las normas sociales, pero ambos habían sobrevivido demasiado como para elegir seguridad sobre justicia. Decidieron intentarlo. Regresaron a San Cristóbal de las Palmas con el padre Urbano, dejando a Mara y Kofi con familias de confianza. La hacienda era un cascarón fantasmal, el trapiche quemado, la casa saqueada. Solo quedaban algunos trabajadores indígenas y un administrador corrupto, que Kwame despidió inmediatamente. De pie en el mismo patio donde había sido azotado innumerables veces, Kwame convocó a todos los trabajadores. Gestanches. Se quitó la camisa mostrando las cicatrices que cubrían su espalda. Fui esclavo aquí durante 13 años. Declaró con voz que resonaba con autoridad. Sé exactamente lo que es este lugar, pero ahora operaremos bajo nuevas reglas. Trabajo libre con salarios justos, sin castigos corporales, derecho a irse si las condiciones no son buenas. Los trabajadores lo miraron con desconfianza inicial, pero algo en su presencia, en sus cicatrices visibles, les hizo creer. Comenzaron la reconstrucción completa. Cure organizó la producción del trapiche usando su conocimiento íntimo del proceso, pero eliminando los turnos brutales. Manejó las finanzas con la inteligencia aguda que había desarrollado durante años de observación, creando sistemas de contabilidad transparentes. Juntos establecieron algo revolucionario. Trabajadores que recibían porcentaje de ganancias, viviendas dignas en lugar de barracas y educación básica para los hijos de trabajadores. La noticia se extendió. Esclavos fugitivos de otras haciendas comenzaron a llegar buscando refugio. Kwame los aceptaba sin preguntas, sabiendo que cada uno llevaba historias de horror similares a la suya. La comunidad creció, con africanos, indígenas, mestizos, cualquiera dispuesto a trabajar bajo los nuevos términos. Pero el éxito trajo oposición feroz. Los hacendados vecinos ven San Cristóbal como amenaza existential. En 1754, un capitán colonial llamado Velázquez llegó con soldados para investigar irregularidades. Inspeccionó todo con disgusto evidente. Esto es una abominación, declaró un negro gobernando tierras españolas. Esto termina hoy, ordenó arrestar a Kwame. Lo que no esperaba era resistencia. Los trabajadores, más de 70 personas, formaron una barrera humana protegiendo a su líder. Si se lo llevan, nos llevan a todos, gritó un trabajador llamado Venancio. Inés caminó directamente hacia el capitán con autoridad sorprendente a pesar de su tamaño. Sostenía todos los documentos legales, su herencia, el matrimonio legítimo, registros financieros impecables. Mi esposo es hombre libre, casado legalmente conmigo, bajo las leyes de la Iglesia y la corona, declaró con voz firme. Esta hacienda produce más que cualquiera en Morelos. Paga impuestos puntualmente y opera legalmente. Si tiene problemas,
Preséntelos ante tribunales en Ciudad de México, pero no se llevará a mi esposo. Basándose en prejuicio personal. El capitán, aunque furioso, se encontró sin argumentos legales sólidos. Los documentos eran legítimos, la productividad innegable. Cosara. Escándalo arrestando sin causa a la heredera de una familia española podría traerle problemas serios. Se retiró con amenazas, pero la amenaza quedó flotando. Con ayuda del padre Urbano y sus conexiones jesuitas, comenzaron a documentar meticulosamente cada aspecto de la operación, cada transacción, cada contrato, cada pago, registrado con precisión que no dejaba espacio para acusaciones. Inés creó sistemas contables tan transparentes que incluso funcionarios corruptos tendrían dificultades encontrando fallos. Los años siguieron, trayendo desafíos, pero también crecimiento extraordinario. En 1758, nació su tercer hijo, una niña llamada Avena. Los 3 niños crecían en un ambiente único. Trabajaban junto a hijos de trabajadores libres. Aprendían español, acan y nahuatl. Estudiaban con tutores que Inés había contratado. Eran conscientes de la historia brutal de sus padres, pero también llenos de esperanza sobre el futuro que podían construir. El momento definitivo llegó en 1761, cuando el nuevo virrey de la Nueva España, Joaquín de Montserrat, decidió visitar las haciendas más productivas de Morelos. San Cristóbal estaba en su lista, tanto por productividad como por las constantes quejas de otros hacendados. Kwame y Inés se prepararon como para batalla, entendiendo que el juicio del virrey determinaría su futuro. El virrey y su esposa, la virreina María Francisca, inspeccionaron todo: campos, trapiche, viviendas, escuelas improvisadas. Interrogaron trabajadores, revisaron libros, observaron operaciones diarias. Al final, el virrey convocó reunión en el despacho principal. He visto muchas haciendas. Comenzó con expresión inescrutable. Y he visto ineficiencia, crueldad, corrupción, pero lo que han construido aquí es extraordinario. Explicó que aunque encontraba el arreglo poco ortodoxo, no podía negar que era legal y exitoso. No voy a cerrar esta hacienda, declaró. De hecho, voy a usarla como ejemplo en mis informes a la corona. Pero entiendan que esto les creará más enemigos. La virreina añadió: Doña Inés, he sido informada sobre su historia. Quiero que sepa que su padre le hizo un favor sin saberlo. Usted ha demostrado más capacidad y valentía que la mayoría de los hombres que conozco. El apoyo tácito del virrey les dio espacio para consolidar. Durante la siguiente década, San Cristóbal continuó prosperando. Kwame, ahora en sus 40, había pasado más años libre que esclavizado, aunque las cicatrices nunca desaparecieron. Desarrolló reputación no solo como esclavo exitoso, sino como líder comunitario y discretamente como parte de una red que ayudaba a esclavos fugitivos a encontrar refugio. Inés se había transformado completamente. Su pequeña estatura ya no la definía. Era su inteligencia, capacidad administrativa y sentido de justicia inquebrantable lo que la caracterizaba. Había establecido vínculos con otras mujeres hacendadas reformistas, un círculo pequeño pero creciente que compartía ideas sobre mejorar condiciones laborales. En 1761, 26 años después de su extraño matrimonio, la pareja se sentó una tarde en el porche de la casa principal, mirando los campos donde docenas de trabajadores libres cosechaban caña. Sus 3 hijos, ya adultos jóvenes, trabajaban junto a ellos. Amara se había convertido en curandera respetada. Kofi manejaba innovaciones técnicas. Del trapiche y avena había desarrollado talento extraordinario para negociación comercial. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos aquí?, preguntó Inés, su cabeza apoyada en el hombro de Kwame. Él negó lentamente, envolviéndola con su brazo. Cuando tu padre me ordenó casarme contigo,
Pensé que era otra forma de tortura. No podía haber estado más equivocado. Él intentó deshacerse de sus dos problemas, reflexionó Inés con Sonrisa irónica. su hija vergonzosa y su esclavo peligroso. no sabía que nos estaba dando exactamente lo que necesitábamos, el uno al otro y la libertad para construir algo nuevo. Todavía tengo pesadillas, confesó. Quem. Me despierto pensando que estoy encadenado y luego te veo a mi lado y recuerdo que soy libre, que construimos esto juntos. Su voz se quebró con emoción. Inés apretó su mano. Yo también las tengo. Sueño que estoy de vuelta en esa habitación, pero entonces escucho las voces de nuestros hijos. Veo a los trabajadores que eligieron quedarse aquí, porque los tratamos con dignidad y sé que todo valió la pena. El sol se hundió bajo el horizonte mientras permanecían sentados en la oscuridad creciente, rodeados por los sonidos de la comunidad que habían construido. Voces despidiéndose, risas de niños. Música distante, eran los sonidos de una comunidad viva, no de una prisión. Q. Murió en 1788. A los 72 años. Una edad extraordinaria para alguien que había sobrevivido la travesía del Atlántico y años de esclavitud brutal. Pasó sus últimos días rodeado de hijos, nietos y docenas de personas cuyas vidas había tocado. Pidió ser enterrado bajo un árbol que había plantado cuando llegó por primera vez, como hombre libre. Inés vivió 12 años, más administrando la hacienda con ayuda de sus hijos hasta su muerte en 1800. Los 79 años fue enterrada junto a Kwame, bajo el mismo árbol. La lápida simple. Rezaba Inés de Salcedo y Kwame, unidos por la crueldad, liberados por el amor, recordados por su justicia. San Cristóbal de las Palmas continuó operando bajo el modelo que habían establecido durante décadas más, administrada por sus descendientes. Cuando México abolió la esclavitud en 1829, la hacienda ya había estado libre de trabajo esclavo durante más de 80 años. Se convirtió en símbolo local. Una historia que se contaba en Morelos sobre cómo incluso en tiempos oscuros era posible construir algo mejor. La historia de Kwame e Inés no cambió el sistema colonial completo. No pudo hacerlo, pero en su pequeño rincón del mundo demostraron que la dignidad humana no dependía del color de piel, la estatura del cuerpo o el origen social, que dos personas marcadas por la sociedad como desechables podían solo sobrevivir, sino prosperar y crear un legado que perduraría generaciones. Sus nietos y bisnietos se esparcieron por México, algunos manteniendo la hacienda, otros convirtiéndose en comerciantes, maestros, artesanos. Cada uno llevaba la historia de cómo sus ancestros habían transformado un matrimonio forzado, nacido de crueldad y desesperación en algo hermoso y duradero. Y en eso, al final de todo, encontraron no solo libertad, sino algo mucho más raro y valioso. Redención mutua, amor verdadero nacido del respeto y la comprensión, y la satisfacción profunda de saber que habían convertido su dolor compartido en esperanza tangible para otros. Habían tomado lo peor que la sociedad colonial podía ofrecerles y lo habían transformado en un testimonio viviente de que la humanidad, la dignidad y el amor podían florecer incluso en el suelo más árido, incluso bajo las circunstancias más imposibles. Su legado no fue solo la hacienda transformada o los hijos que criaron con amor inconditional. Fue la prueba viviente de que cuando dos personas marcadas por el sufrimiento, Eli Jen vs. Mutuament como series, humanos completos, en lugar de como las categorías que otros les impusieron, pueden crear algo que trasciende todas las limitaciones que la sociedad intentó colocarles. Juan e Inés habían comenzado como esclavo y prisionera, como negro y española, como hombre marcado y mujer diferente. Terminaron simplemente como dos seres humanos que se habían encontrado en la oscuridad. Ya.